En el segundo episodio de Crisis de un Sermón, Sor Juana nos presentó su argumento acerca de la libertad y de la fineza de Cristo. De esa forma, ella elaboró un concepto relevante para el sistema de derechos y garantías fundamentales que se pauta en la noción de la vida y libertad o de la garantía de vivirla. En las palabras de Sor Juana, sin que para esto pueda padecer violencia, refiriéndose al ser humano, porque es homenaje que Dios le hizo y carta de libertad auténtica que le otorgó. En el episodio de hoy les voy a presentar dos documentos que fueron archivados y enumerados en el libro de profesiones del convento de San Jerónimo, en los que aparece su famosa declaración "Yo la peor del mundo" y el testimonio de sus pasos finales en la colonia de la Nueva España. En la edición de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, volumen 4, Comedias, Sainetes y Prosa, organizada por Alberto Salceda, está registrada la siguiente declaración. Documento 1. Yo, Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de este convento, no solo ratifico mi profesión y vuelvo a reiterar mis votos, sino que de nuevo hago voto de creer y defender que mi Señora la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser en virtud de la pasión de Cristo, y asimismo hago voto de creer cualquier privilegio suyo como no se oponga a la Santa Fe, en fe de lo cual lo firmé en 8 de febrero de 1694 con mi sangre. Juana Inés de la Cruz, ojalá y toda se derramara en defensa de esta verdad por su amor y de su Hijo. Si analizamos esta declaración de Sor Juana con el potencial deíctico que la configura en la esfera enunciativa, es posible comprender cómo se dieron sus pasos finales en la colonia novohispana. También es posible entresacar el efecto central de sus últimas narrativas de vida, cuyo enunciador, transmutado en ese yo declarante, reafirma que de nuevo hace votos de la profesión de fe y de la defensa de la orden religiosa que abrazó. Ese referente, ubicado en la primera persona del singular, seguramente no se desvincula de las condiciones religiosas en las que se encuentra y tampoco de las exigencias de sus interlocutores con quienes habla al reiterar sus votos de fe. Es importante señalar que estos documentos fueron direccionados al llamado Tribunal Divino, y esa referencia al tribunal suele aparecer en el preámbulo que introduce las peticiones firmadas por Sor Juana Inés de la Cruz como una especie de panegírico. Recordemos que los panegiristas eran eruditos o sacerdotes que solían escribir textos laudatorios para introducir las letras de los poetas y de los escritores de la época. En la respuesta Sor Filotea, la voz sorjuanista se refiere a ese tribunal como santo oficio. Ya en sus peticiones aparece también el término Tribunal de vuestra misericordia. En ese contexto de censura y alboroto social,
sumado al movimiento de la Contrarreforma, es posible comprender la relación de esa declaración de Sor Juana con el imaginario de creencias de su época, que seguramente indicaba un retorno de los fieles a la vida espiritual, con la consecuente ratificación de los votos de obediencia y pobreza. En la declaración siguiente, esa retomada de los votos se vuelve todavía más evidente. Documento 2. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico, por amor de Dios y de su purísima madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son, y en lo de adelante fueren, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón, por amor de Dios y de su madre, yo, la peor del mundo. Juana Inés de la Cruz. La súplica narrada en la declaración anterior evoca dos grandes momentos de explosión deíctica. He sido y soy la peor que ha habido, y yo la peor del mundo. Si tomamos como referencia el plano textual, no hay duda de que allí se encuentra la humildad de la voz enunciadora, que se pone en un movimiento de subyugación con relación a sus interlocutores y a las demás participantes de la vida conventual, consideradas como amadas hermanas. Sin embargo, si tomamos desde la perspectiva enunciativa, es posible inferir que esa declaración de Sor Juana la desplaza de la supuesta subyugación y la eleva al puesto de un ser o un ente superior que no muere con aquello que se declara. Es posible considerar la fuerza enunciativa de ese yo, la peor del mundo, no solo para el contexto de la época en que fue enunciado, sino también para nuestra mirada contemporánea acerca de la personalidad de Juana Inés. Es interesante observar que la voz enunciadora pide perdón a todas. Así dijo: a todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Estaría ahí en esa marca del femenino, formulada en el siglo XVII, el embrión del señalamiento de género, tan importante para las luchas feministas de la contemporaneidad. Es realmente interesante observar que el pedido de perdón de Sor Juana no va direccionado a todos. Seguramente hay un referente interesante para que pensemos las luchas de Sor Juana por el derecho de las mujeres, o más bien para que evoquemos esas luchas como el derecho a existir en la vida en sociedad, o sea, el derecho a resistir contra los mecanismos de silenciamiento y opresión. Con este tercer episodio de La Crisis de un Sermón, hemos concluido la primera temporada de las narrativas de nuestra monja Jerónima. Muy pronto les voy a presentar nuevas temporadas con episodios inéditos sobre las enigmáticas historias de vida de la fascinante Sor Juana Inés de la Cruz. No se las pierdan.